ácidos grasos como producto final del metabolismo de acetilcoenzima A. Este proceso de oxidación, para hacer un recuerdo de lo que vimos en la clase anterior, este proceso de oxidación tenía como finalidad la producción de energía necesaria, particularmente en ciertas situaciones como cuando el metabolismo de la glucosa por algún motivo está dificultado, como sucede en el caso de la diabetes. La glucosa no puede ingresar a la célula, metabolizarse, por lo tanto la vía de un desmayo va a estar totalmente venida menos, la glucosa va a elevarse en sangre y otros elementos van a ser removidos en los tejidos de los depósitos del tejido adiposo, como son los ácidos grasos, para poder dar energía ante la ausencia de la actividad de insulina. No digo que no haya insulina, ausencia de actividad, como sucede en la diabetes tipo 2 y la diabetes tipo 1, cuando definitivamente ahí sí no hay insulina. Bien, este proceso de oxidación nos iba a dar un rendimiento energético que resulta particular para cada tipo de aminoácido, de ácido graso saturado y también de los insaturados. Que lo ideal sería de que esta acetilcoenzima proveniente de la beta-oxidación ingrese al ciclo de Krebs para seguir proporcionando energía, y vimos cómo el palmitato tenía un rendimiento energético considerando que ingresaba al ciclo. Probablemente que en algunas circunstancias, como sucede por ejemplo en la diabetes mellitus descompensada, esta posibilidad de que la acetilcoenzima A, producto de la beta-oxidación, ingrese al ciclo de Krebs, definitivamente no se va a dar, porque la acetilcoenzima A, para ingresar al ciclo de Krebs, para formar el citrato, necesita de un intermediario que es el oxalacetato, y el oxalacetato proviene del metabolismo del piruvato y a su vez de la glucosa. Por lo tanto, si no hay oxalacetato, no puede ingresar la acetilcoenzima A al ciclo de Krebs, no forma citrato, y por lo tanto la acetilcoenzima A seguirá incrementándose y desviándose en su metabolismo hacia otras vías. Una de las vías era la formación de más ácidos grasos. Esto se podía hacer en la vía mitocondrial, como vimos en la clase anterior, o también en la vía extramitocondrial. La importancia de la vía extramitocondrial estriba básicamente en que uno de los intermediarios, estoy resumiendo lo que hicimos en la clase anterior, de que uno de los intermediarios era la malonilcoenzima A. ¿Y por qué era importante la formación de malonilcoenzima A? Porque este malonilcoenzima A tenía un efecto en la síntesis de los cuerpos cetónicos. De la acetilcoenzima A, formada en la beta-oxidación, se forman ácidos grasos, se forman cuerpos cetónicos, el ácido acetoacético, el beta-hidroxibutírico y la cetona, que ustedes ya deben haber hecho en su clase teórica, Pero esta formación de cuerpos cetónicos, en cierta medida, va a estar disminuida en la medida que se produzca mayor cantidad de malonilcoenzima A. ¿Y por qué es esto? Porque la malonilcoenzima A va a tener un efecto de bloquear la acción de la carnitina. Y ustedes ya saben qué cosa hace la carnitina. La carnitina facilita el ingreso de la acetilcoenzima A, producto de los ácidos grasos de cadena larga, al interior de la célula para que se oxide. Y si tiene un efecto
contrario a la carnitina, la malonilcoenzima A va a dificultar la formación de mayor acetilcoenzima A. Malonilcoenzima A dificulta la formación de más acetilcoenzima A y por ende disminuye, ¿no?, la posibilidad de que se sinteticen más cuerpos cetónicos. Bien, y también dificulta la posibilidad de que se sintetice más colesterol. Pero indudablemente no es el único mecanismo. Ya ustedes han estudiado la regulación de la síntesis de los cuerpos cetónicos. No es el único mecanismo de regulación. Esta síntesis o la acción que tiene la malonilcoenzima A, que se produce como un intermediario en la vía extramitocondrial de la síntesis de los ácidos grasos. Sino que existen otros factores que van a regular la síntesis de los cuerpos cetónicos, como son la mayor movilización de los ácidos grasos del tejido adiposo. Cuanto mayor posibilidad haya que se movilicen un buen número de ácidos grasos del tejido adiposo, mayor será la posibilidad de que el paciente entre en una cetosis. ¿Y esto cuándo sucede? En el ayuno. Los que hacen, por ejemplo, la huelga de hambre, el ayuno prolongado, entran a una fase de cetoacidosis por mayor movilización de ácidos grasos. Y otro de los factores que también hay que tener en cuenta es la formación de glicerol 3-fosfato, ¿no? Cuando se forma más glicerol 3-fosfato, cuando tenemos más glicerol 3-fosfato formado, entonces se sintetizan menos cuerpos cetónicos. Y esto es porque a partir del glicerol 3-fosfato se van a sintetizar los triacilgliceroles. Entonces supongo que se desvía la vía a que se formen más triacilgliceroles que cuerpos cetónicos, ¿no? Entonces esa es una de las características de la regulación de los cetoácidos, que ya ustedes lo deben, me imagino, lo han visto en teoría. Muy bien, pero uno de los compuestos que se sintetizaba a partir de la acetilcoenzima A era el colesterol, ¿no? El colesterol es un lípido que se sintetiza en varios órganos. Se sintetiza en el hígado, preferentemente, se sintetiza en en el intestino, se sintetiza también en la piel, en las glándulas suprarrenales y en los grandes vasos, como en la aorta. Glándulas suprarrenales, hígado, intestino, piel, ¿no? Indudablemente el más importante órgano de la síntesis del colesterol es el hígado, ¿cierto? Vamos a revisar rápidamente cómo es la síntesis del colesterol. Esta síntesis del colesterol tiene importancia porque, si bien es cierto, nosotros tenemos una concentración normal en sangre de 200 miligramos por ciento de colesterol, esa es la concentración normal. Dicho sea de paso, antes se consideraba que la síntesis del colesterol era de 300 miligramos por ciento. Ese era el valor normal. Después bajó a 250 y ahora estamos en 200. Pero cuando yo estudiaba medicina, que no hace mucho tiempo, los 300 miligramos de colesterol figuraban en los libros y era considerado un valor normal. ¿Pero por qué? Porque este valor se dependía de estadísticas hechas en otros sitios, básicamente en Estados Unidos y Europa, ¿no? Pero se vio que los pacientes que concurrían, ¿no?, por accidentes cardiovasculares eran los que más colesterol tenían, quizás andaban por 300 y tantos, 400. Y ahí vinieron estudios, ¿no?, para hacer mejores cuadros estadísticos, y en ellos se descubrió de que primero el colesterol ideal no era pues 300, sino era 250, y después bajó a 200, que es el valor que se considera actualmente. Este colesterol, estas cifras de colesterol que nosotros tenemos, no dependen exclusivamente de la dieta. Una dieta normal, comemos normalmente sin exceso de nada, nos proporciona más o menos
300 miligramos de colesterol al día. ¿No? 300 gramos de colesterol al día. Sin embargo, la capacidad que tenemos de sintetizar el colesterol en nuestro organismo oscila entre los 500 y hasta 1 gramo por día. De allí que ustedes verán, ¿no?, de que hay personas que se cuidan mucho en su dieta. Tienen una dieta muy light, no comen grasa, no comen. Sin embargo, tienen el colesterol alto. Y muchos de ellos son hasta delgados. Y cuando uno le va a hacer el examen, se encuentra con que el colesterol está elevado. Y esto no es pues porque ingiera el colesterol, sino esto es porque su organismo produce, ¿no?, sintetiza más colesterol que otros. Asimismo, ustedes pueden ver personas muchas veces gordas, obesas, ¿no?, y que comen todo tipo de grasas. Y sin embargo, ustedes hacen un dosaje de colesterol y su colesterol está perfectamente normal. Ellos tienen la capacidad de metabolizar su colesterol y su hígado no sintetiza tanto colesterol. El hígado, por decirles, entre otros órganos, ¿no?, como son las suprarrenales, la piel, etc. Entonces, hay que tener en cuenta esto porque la síntesis del colesterol es el elemento más importante, ¿no?, en la determinación del colesterol serio. La síntesis del colesterol. Y de ahí que hayan salido medicamentos que están destinados básicamente a inhibir la síntesis del colesterol. Ya de esto ya hace algunas décadas que se utilizan con muy buen resultado en el control de la hipercolesterolemia. Entonces, decíamos de que esta síntesis es importante y que se sintetizaba a partir de la acetilcoenzima A. Cuando se le incorpora un acetilcoenzima A, se va a formar el acetilcoenzima A. Vamos a revisar cómo es la síntesis de ese colesterol. Se forma el acetoacetilcoenzima A. Este acetoacetilcoenzima A, cuando se le incorpora una molécula de acetilcoenzima A, forma el ácido beta hidroximetil glutaril coenzima A. Este beta hidroximetil glutaril coenzima A de la fracción citosólica que se produce en el citosol es el que nos sirve para la síntesis del colesterol. El otro nos sirve para la síntesis de cuerpos cetónicos, que no se produce en la fracción citosólica. Muy bien. Aquí viene un paso importante. Esta es la reducción de este ácido por acción de una reductasa. Para formar el mevalonato. Este es el paso quizás más importante en la síntesis del colesterol, porque es precisamente a este nivel donde se produce la regulación de su síntesis, ¿no? Existen factores que van a disminuir la actividad de esta reductasa, como es, por ejemplo, el mismo colesterol. Parece que el colesterol mismo, cuando está muy elevado, disminuye la actividad de la reductasa para que su síntesis disminuya y así se llegue a valores adecuados. Hay otros factores
como por ejemplo la dieta, también tendría un efecto a nivel de esta enzima. La insulina y las hormonas tiroideas aumentarían la actividad de esta reductasa, en tanto que el glucagón y los corticoides la disminuirían. Son otros factores de regulación. Y finalmente, quizás aquí viene lo más importante, es que esta es a este nivel enzimático donde actúan hoy en día los fármacos que se utilizan para disminuir los niveles de colesterol, que son las estatinas, y la vamos a ver al final de la clase. Las estatinas, y hay varios tipos, disminuyen la actividad de la reductasa, disminuyendo por tanto la síntesis del colesterol. Es importante también decir de que esta reductasa tiene un ritmo circadiano, es decir, se produce más durante la noche que durante el día, como el cortisol. Igual, se produce esta enzima, tiene mayor actividad durante la noche que durante el día. Y es por eso de que los fármacos que van a bloquear la síntesis del colesterol, como son las estatinas, se administran durante la noche, precisamente cuando la actividad de esta enzima es mayor. Muy bien, dicho esto, seguimos con nuestra guía, y aquí van a actuar una serie de sinasas con consumo de energía, y se va a fosforidar el malonato para formar el mevalonato (5-fosfato) por acción de otra sinasa, siempre con consumo de ATP, pasa a ADP, el magnesio como cofactor, para formar el mevalonato 5-pirofosfato. Actuando las sinasas. Para formar el 3-fosfo, 5-pirofosfato. El mevalonato 3-fosfo, 5-pirofosfato. ¿Okay? Hasta acá han habido unas acciones de sinasas que han originado un proceso de fosforilación sucesiva de estos elementos. Luego viene un proceso de decarboxilación para formar el isopentil pirofosfato. Isopentil pirofosfato. La incorporación de una isomerasa nos va a dar la formación del 3-dimetil alil pirofosfato. 3-dimetil alil pirofosfato. Este 3-dimetil alil pirofosfato, por acción de una transferasa, nos va a dar la formación del geranil pirofosfato. El geranil pirofosfato.
Este geranil pirofosfato, por acción de una transferasa, nos va a dar el farnicil pirofosfato. Farnicil pirofosfato. Este farnicil pirofosfato, por acción de una sintetasa, y acá viene también otro proceso de reducción, donde es el NAD el que interviene, nos va a formar el escualeno, el núcleo del escualeno. El núcleo del escualeno. Este escualeno, por acción de una oxidociclasa, nos va a dar la formación del lanosterol. Es una oxidociclasa, nos va a dar la formación del lanosterol. El lanosterol. Este lanosterol, a partir de ese momento se producen dos reacciones de desmetilación. La primera es la pérdida de un radical metilo en el carbono 14 y se va a denominar el producto 14 desmetil lanosterol. 14 desmetil lanosterol. Acá se pierde un radical metilo en el carbono 14 y se denominará el producto 14 desmetil lanosterol. Este 14 desmetil lanosterol va a perder una molécula, un radical metilo, más, para formar el simosterol. El simosterol. Se forma el simosterol. Ahora viene la transferencia de los dobles enlaces. El simosterol, que tiene un doble enlace entre el carbono 8 y 9, va a pasar este doble enlace a situarse entre el 6 y el 7. Perdón, entre el 7 y el 8. Hay un cambio, una transposición de los dobles enlaces para formar el delta 2,7 colesta dienol. Delta 7,24 es delta 7,24 colesta dienol. Delta 7,24 colesta dienol. Este delta 7,24 colesta dienol va a migrar una vez más su doble enlace para situarse entre los carbonos 5 y 6 y se forma el desmosterol. Y finalmente, este desmosterol va a perder una porción de su cadena alifática lateral para formar el colesterol. El colesterol, con producto final. De los pasos importantes, este es el más importante, vuelvo a repetir, porque aquí es donde se da la regulación en este proceso de síntesis. Y quizás el siguiente, en orden de importancia, sea la formación del núcleo del escualeno. El núcleo del escualeno. Bien. Este colesterol ya formado, ¿para qué nos sirve? ¿Cuál es la utilidad que tiene el colesterol? En primer lugar, el colesterol, a partir del colesterol,
se van a sintetizar una serie de hormonas, por ejemplo los corticoides. Los corticoides se sintetizan a partir del colesterol. Las hormonas sexuales se sintetizan también a partir del colesterol. La síntesis de las sales biliares, que nos sirven para el metabolismo o básicamente para la absorción de las grasas. Las sales biliares se sintetizan a partir del colesterol. Y finalmente, la vitamina D. La vitamina D también se sintetiza a partir del colesterol. Bien. Cuando nosotros estamos frente a un paciente con colesterol elevado, no solamente antes se hacía determinación de colesterol, ¿no?, y de triglicéridos, pues estamos en la obligación hoy en día de pedir el perfil lipídico completo, que incluyan las lipoproteínas, las LDL, VLDL y HDL, porque este colesterol elevado puede ser a expensas de una elevación de triglicéridos, y allí una hipertrigliceridemia, pacientes que tienen 500, 600 de triglicéridos, y colesterol puede estar en 300, con LDL dentro de valores más o menos aceptables. El tratamiento va a ser muy distinto en este caso que aquel que tenga triglicéridos más o menos normales y LDL elevadas. Entonces nosotros tenemos que pedir el perfil lipídico completo, aunque esto pueda ser motivo de molestia en los nosocomios. A veces uno pide el perfil lipídico completo y esto genera un malestar en las clínicas y hasta en los mismos hospitales, porque indudablemente representa pues un gasto, ¿no?, para el paciente que tiene derecho, ¿no? Entonces, pero nosotros tenemos que proceder médicamente solicitando lo que en realidad corresponda y sea para el bien del paciente. Por lo tanto, nosotros tenemos que pedir el perfil completo. Es muy distinto tratar una hipercolesterolemia con LDL alto y triglicéridos normales, ¿no es cierto?, que tratar un colesterol alto con básicamente triglicéridos elevados. Inclusive, muchas veces el colesterol lo encontramos por ahí en 230, y podemos decir el colesterol está elevado, y nosotros vamos a hacer la determinación fraccionada y encontramos que las LDL están normales, que los triglicéridos están normales, las BL normales, y tenemos un HDL en valores muy buenos que pueden ser 70, 80 miligramos por 100. Entonces esa hipercolesterolemia, que para nosotros puede ser patológica y debemos de tratarla, no lo es, porque estamos viendo que en el desagregado los valores de LDL y triglicéridos son normales y que las HDL, que son las lipoproteínas que nos van a proteger, están en valores bastante elevados. Entonces en ese caso no es necesario tratar una dislipidemia. Bien, ¿cuáles son las medidas que debemos tener frente a una hipercolesterolemia? Una de ellas es la dieta. Indudablemente hay alimentos que tienen mucho colesterol, como son por ejemplo las carnes rojas, las vísceras, ¿no?, el hígado, el mondón, el riñón, tienen mucho colesterol. En general, la mayor parte de las vísceras tienen mucho colesterol. Las carnes rojas, que no solamente se proscriben en los casos de gota, en su cantidad de purina, sino también en los casos de hipercolesterolemia. Carnes rojas, las vísceras, todas ellas, los embutidos, ¿no?, los embutidos y los mariscos, por ejemplo, las conchitas, ¿no?, el camarón, el langostino, tienen mucho colesterol. Y también el queso amarillo, ¿no?, el queso amarillo, no el queso blanco, el queso fresco, es el queso amarillo que tiene mucho colesterol.
Entonces, un primer paso en un paciente con hipercolesterolemia será el de controlar la ingesta. La yema de huevo también tiene colesterol, pero en realidad no es como se consideraba antes. Antes se decía que la yema de huevo era negativa, eso ya no se considera ahora. Lo mismo se hablaba de la palta, ¿no? En realidad no es así. La palta tiene otro tipo de grasas que al contrario son beneficiosas para la economía. Entonces, pero las que sí les dije al principio, sí definitivamente debemos de controlar. Pero hay pacientes, como les dije en un momento, de que no hacen dieta, tienen una dieta muy estricta y sin embargo a pesar de eso sus niveles de colesterol están elevados. Entonces ahí tenemos que ir a disminuir ya con fármacos, ya no solamente con dieta, los niveles de colesterol. ¿Y cuáles son estos fármacos que se utilizan para controlar la hipercolesterolemia? Una de las formas era disminuir la absorción del colesterol que viene con la dieta. Se utilizó el citosterol. El citosterol ha sido utilizado, inclusive ahora se está utilizando nuevamente porque disminuye la absorción de colesterol. Pero los resultados no son muy buenos. Otra medida era la de bloquear la absorción de las sales biliares. Como ustedes saben, las sales biliares no se eliminan a través del coledo, ¿no? al intestino delgado, y estas sales biliares se reabsorben a nivel del hígado. Entonces hay un proceso de reabsorción de sales biliares y ahí se reabsorbe el colesterol. Por lo tanto, dos productos eran utilizados para disminuir la absorción de las sales biliares, que eran el colestipol y la colestiramina. Colestipol y colestiramina, ¿no? Cuyos resultados tampoco, si bien cierto, disminuían los niveles de colesterol, no los disminuían en tan buena cantidad que nosotros podemos decir tenemos un buen efecto terapéutico. Si el colesterol es producto de la acetilcoenzima A y este se produce por el proceso de oxidación de los ácidos grasos, y este proceso de oxidación de ácidos grasos se ve notoriamente incrementado cuando hay una mayor movilización de ácidos grasos, una de los productos que disminuyen la movilización de los ácidos grasos, al igual que la insulina, es el ácido nicotínico. Por lo tanto, tanto insulina como ácido nicotínico se consideran que son agentes lipogénicos, no son lipolíticos. O en todo caso, si se quiere, hasta antilipolíticos podríamos denominar. Entonces, el ácido nicotínico también se ha usado, ¿no es cierto?, por esa óptica de disminuir la movilización de ácidos grasos para disminuir la síntesis de colesterol. Y finalmente llegamos a lo último, ¿ya?, que es las estatinas, ¿no?, que van a bloquear esta enzima, esta reductasa. Y aquí tenemos varias estatinas, ¿no?, la simvastatina, la atorvastatina, que es la más usada, la rusovastatina, como el Crestor, ¿no?, que tienen un excelente efecto para disminuir los niveles de colesterol. Esta medicación se administra en la noche, nunca se administra en la mañana ni en la tarde, se administra en la noche, ¿no? Y más o menos el protocolo es tenerlo al paciente durante 3 meses con esta medicación, ¿no?, de estatinas, al cabo de los cuales vamos a hacer una determinación de colesterol nuevamente. Indudablemente de que lo que esperamos es que haya una disminución, como efectivamente la hay en la mayor parte de los casos. Hay una disminución de los niveles de colesterol con el uso de estas estatinas. Habiendo conseguido esta disminución, nosotros le indicamos al paciente que ya completó los 3 meses y vamos a ponerlo solamente a dieta.
Entonces lo mantenemos a dieta 1 o 2 meses, lo dejamos solo con dieta. Ojo que cuando nosotros le damos el medicamento también le indicamos una dieta. No podemos decir como usted todo y tome su pastilla, no sería contraproducente. Tenemos que ponerlo necesariamente a dieta. Pero después de 3 meses que hemos cumplido con administrarle religiosamente todas las noches, ¿no?, su estatina, después de 3 meses hacemos un dosaje de colesterol, bajó, y lo ponemos en observación solo con dieta durante 1 o 2 meses. Al cabo de ese tiempo, de ese mes o 2 meses, preferibles 2 meses, que el paciente dice, no sé, yo estoy a dieta, ¿no?, le hacemos un nuevo control. Si vemos de que el nivel de colesterol sigue normal, podemos concluir de que esa dislipidemia que ha presentado el paciente es producto de la transgresión alimenticia que tenemos. Entonces le decimos, sí, usted con su dieta. Pero si a pesar de estar con la dieta ese mes o 2 meses, le hacemos el control y vemos que se disparó el colesterol, ya la dieta no juega mucho rol allí, y tenemos que decir, usted va a tomar permanentemente sus niveles, su pastilla para bloquear la reductación, ¿no?, su estatina. Entonces le vamos a dar una estatina permanentemente ya para el resto. Indudablemente que serán a dosis bajas. Si comenzamos con una prostatina de 40 miligramos por día, podemos bajar a 20, ¿no? Inclusive después podríamos dejarla pues en forma interdiaria, pero al final siempre va a estar con la estatina, que es más o menos la conducta que hoy en día se tiene con los pacientes diabéticos. Nosotros sabemos de que los pacientes diabéticos son proclives a las dislipidemias, y ya en los protocolos de tratamiento para la diabetes está dar estatina a todos los pacientes que tengan el colesterol normal. O sea, a tal extremo se ha llegado, ¿no?, de que ya se ingresó a los protocolos de tratamiento de la diabetes las estatinas, porque sabemos que el paciente diabético tiene un alto porcentaje de riesgo cardiovascular, ¿no?, y que tarde o temprano lo puede hacer. Por lo tanto, la estatina está allí indicada para definir ese factor de riesgo. Muy bien. 2 palabras respecto a la síntesis de los triacilgliceroles. Este glicerol, por acción de una cinasa, se va a fosforilar al glicerol -3-fosfato. Al glicerol 3-fosfato. Este glicerol 3-fosfato, por acción de una transferasa, incorpora a la acil o enzima A, y se forma el acilglicerol fosfato. Luego este acilglicerol fosfato, por acción de otra transferasa, incorpora a otra molécula de acil o enzima A para formar el 1,2-diacilglicerol fosfato. 1,2-diacilglicerol fosfato. ¿Okay? Este 1,2-diacilglicerol fosfato va a sufrir la acción de una hidratasa, en este caso, para formar el 1,2-diacilglicerol. Y este 1,2-diacilglicerol sufre la acción de otra transferasa para incorporar acil con enzima A para formar el triacilglicerol. Ese es el proceso de síntesis que se hace a partir del
glicerol. Pero, donde la acilcoenzima A, que interviene activamente en todos los pasos, proviene del metabolismo de los ácidos grasos, o sea, del producto de la beta oxidación de los ácidos grasos. Acá esta 1,2-diacilglicerol puede interactuar con la citidina trifosfato para formar la citidina, el CDP diacilglicerol. Y este compuesto nos va a dar el inositol y la cardiolipina, que son ya fosfolípidos, ¿no? Y a partir de la síntesis del inositol se forman otros fosfolípidos más, que ya no es el caso referido. Entonces, este es el proceso de la síntesis de los acilgliceroles, que es también importante. Muy bien, señores, si no hay ninguna pregunta, ¿hasta aquí hemos llegado? No aumenta, pero no pasa nada.